Segunda parte. El maestro de armas. Horas y días vacíos. Descubro que tengo muy pocos recuerdos de aquel primer periodo de mi vida, de aquellos primeros 16 años en que trabajé como sirviente. Los minutos se convertían en horas, las horas en días, y así sucesivamente, hasta que todo parecía un interminable momento vacío. En diversas ocasiones conseguí escabullirme hasta el balcón de la casa Dourden y contemplar las luces mágicas de Menzoberranzan. En todos aquellos viajes secretos, me sentí hechizado por la aparición y desaparición de la luz de Narbondel, el pilar que marca el tiempo. Cuando rememoro aquellas largas horas dedicadas a ver cómo el fuego del hechicero subía y bajaba por el pilar, me sorprendo del vacío de mis primeros años. Recuerdo con toda claridad mi excitación, el entusiasmo, cada vez que salía de la casa para poder contemplar el pilar. Era algo tan simple, y sin embargo tan gratificante comparado con el resto de mi existencia. Cada vez que escucho el chasquear de un látigo, otro recuerdo, en realidad más una sensación que un recuerdo, me estremezco. La descarga eléctrica y el entumecimiento producido por aquellas armas con cabezas de serpiente es algo que nadie puede olvidar fácilmente. Te muerden debajo de la piel y envían ondas de energía mágica a través de tu cuerpo, ondas que te tensan los músculos mucho más allá de su resistencia. De todos modos, tuve más suerte que la mayoría. Mi hermana Vierna estaba a punto de convertirse en gran sacerdotisa cuando recibió el encargo de mi crianza y se encontraba en un periodo de su vida en el que tenía energías de sobra para realizar su trabajo. Quizá por eso en aquellos 10 primeros años a su cuidado hubo más cosas de las que recuerdo. Vierna nunca mostró la perversidad de nuestra madre, ni tampoco la de nuestra hermana mayor, Briza. Tal vez hubo momentos felices en la soledad de la capilla familiar. Es posible que Vierna dejara aflorar su naturaleza más amable con su hermano menor. Quizá me equivoco. Si bien recuerdo a Vierna como la más bondadosa de mis hermanas, sus palabras llevaban el veneno de Yod como todas las demás sacerdotisas de Menzoberranzan. Es poco probable que arriesgara sus aspiraciones al sacerdocio solo por beneficiar a un niño, a un vulgar niño varón. Si existieron alegrías en aquellos años, oscurecidas por la maldad imperante en Menzoberranzan, o si aquel primer periodo de mi vida resultó incluso más doloroso que los años posteriores, tan terribles que mi mente ha sepultado su recuerdo, no lo sé. Por mucho que lo intento, no consigo recordarlos. Recuerdo mucho mejor los 6 años siguientes, pero la memoria más importante de los días que pasé al servicio de la corte de la matrona Malicia, aparte de las escapadas secretas al exterior de la casa, es la imagen de mis pies. Al príncipe paje no le está permitido levantar la mirada. Drizzt Dourden. 6. 2 manos. Drizzt respondió sin tardanza a la llamada de su madre matrona, y no necesitó el estímulo del látigo de Briza para apresurarse. Con cuánta frecuencia había sufrido el aguijón de aquel terrible instrumento. Drizzt no deseaba vengarse de su cruel hermana mayor. Los años de condicionamiento le habían enseñado a temer las consecuencias de atacar a esta mujer, o a cualquier otra, hasta tal punto que ni siquiera se le ocurría pensar en la revancha. ¿Sabes qué significa este día?, le preguntó la matrona Malicia cuando él llegó al lado de su enorme trono en la antecámara oscura de la capilla. No, madre matrona, respondió Drizzt, que sin darse cuenta mantenía la mirada clavada en el suelo. Un suspiro de resignación surgió en su garganta al no ver otra cosa que sus propios pies. La vida tenía que ser algo más que la piedra gris y los dedos de sus pies, pensó. Deslizó un pie fuera de la sandalia y comenzó a dibujar en el suelo con la punta del dedo gordo. El calor del cuerpo dejaba marcas visibles en el espectro infrarrojo, y el muchacho tenía la rapidez y la habilidad necesarias para acabar un dibujo sencillo antes de que los primeros trazos se enfriaran. 16 años, añadió la matrona Malicia. Has respirado el aire de Menzoberranzan durante 16 años. Ha concluido un periodo muy importante de tu vida. Drizzt no reaccionó, pues no veía ninguna importancia o significado especial en la declaración. Su vida era una eterna e invariable rutina. Un día, 16 años, ¿cuál era la diferencia? Si su madre consideraba importantes las cosas que había soportado desde su nacimiento, pensó el muchacho estremecido, que le podían deparar las décadas siguientes.
Ya tenía casi acabado el dibujo de una Drow de hombros redondeados, Briza, atacada por la espalda por una serpiente enorme, cuando escuchó la voz de su madre. «Mírame», le ordenó la matrona Malicia. Drizzt no sabía qué hacer. Su tendencia natural había sido en otros tiempos mirar a su interlocutor, pero Briza se había encargado a fuerza de golpes de que reprimiera su impulso. El lugar de un príncipe paje era la servidumbre, y los ojos de un príncipe paje solo podían mirar a las criaturas que se movían por el suelo, excepto las arañas. Cada vez que uno de los insectos de 8 patas aparecía en el campo visual de Drizzt, el muchacho debía mirar en otra dirección. Las arañas eran demasiado importantes para gente como el príncipe paje. «Mírame», repitió la matrona Malicia, con un tono impaciente. Drizzt había tenido ocasión de presenciar las explosiones de cólera de su madre, una cólera tan vil que barría todo lo que encontraba a su paso. Incluso Briza, tan cruel y ufana de sí misma, corría a esconderse cuando la madre matrona se enfadaba. Drizzt se forzó a mirar y fue recorriendo con la vista la túnica negra de su madre, sirviéndose de las arañas bordadas en la tela para medir el ángulo de su mirada. A medida que ascendía esperaba recibir un golpe en la cabeza, o un latigazo en la espalda. Briza se encontraba detrás de él, siempre con la mano cerca del látigo con cabezas de serpiente enganchado a su cinturón. Entonces la vio, la poderosa matrona Malicia Do'Urden, con un resplandor rojo en los ojos y el rostro fresco, sin ninguna señal del calor de la ira. Drizzt se mantuvo alerta, en previsión del golpe. «Tu tiempo como príncipe paje ha concluido», anunció la matrona Malicia. «Ahora eres el segundo hijo de la casa Do'Urden y recibirás todos los». En un acto reflejo Drizzt miró al suelo. «Mírame», gritó su madre, furiosa. Aterrorizado, Drizzt fijó la mirada en el rostro de la mujer, que ahora brillaba con un carmín encendido. Con el rabillo del ojo advirtió el calor de la mano de Malicia en movimiento, aunque no era tan estúpido como para esquivar el golpe. Un segundo más tarde, se encontraba en el suelo con la mejilla magullada. Incluso desde el suelo, Drizzt conservó la serenidad suficiente para responder a la mirada de la matrona Malicia. «Ya no eres un sirviente», rugió la madre matrona. «Si continúas actuando como tal solo atraerás la desgracia sobre nuestra familia». La matrona sujetó a Drizzt de la garganta y lo obligó a ponerse de pie sin contemplaciones. «Si deshonras la casa Do'Urden», prometió, con el rostro casi pegado al de su hijo, «clavaré agujas en tus ojos lila». Drizzt no pestañeó. En los 6 años transcurridos desde que Vierna había dejado de adiestrarlo y lo había puesto al servicio de la familia, había aprendido lo suficiente acerca de la matrona Malicia como para interpretar todas las inflexiones de sus amenazas. Ella era su madre, si es que esto contaba para algo, pero Drizzt no dudaba que Malicia disfrutaría si tenía que cumplir su promesa. «Este es diferente», afirmó Vierna, en algo más que en el color de sus ojos. «Entonces, ¿en qué sentido?», preguntó Zaknafein, intentando mantener su curiosidad a un nivel estrictamente profesional. Zack siempre había preferido a Vierna entre las 3 hermanas, pero desde que se había convertido en gran sacerdotisa era demasiado entrometida. Vierna demoró un poco el paso al ver a la distancia la entrada a la antecámara de la capilla. «Resulta difícil precisarlo», admitió. «Drizzt es tanto o más inteligente que cualquier otro niño varón, podía levitar a los 5 años. Sin embargo, cuando se convirtió en príncipe paje, costó semanas de castigo enseñarle a mantener baja la mirada, como si un acto tan sencillo fuese en contra de su naturaleza». Zaknafein hizo un alto y dejó que Vierna se adelantara. «Contra su naturaleza», murmuró para sí mismo, mientras consideraba las implicaciones de los comentarios de Vierna. Quizás era antinatural para un Drow, pero exactamente lo que Zaknafein esperaría de un hijo suyo. Entró detrás de Vierna en la antecámara oscura. Malicia, como siempre, ocupaba su trono delante del ídolo araña. En cambio, todas las demás sillas habían sido colocadas contra las paredes, a pesar de que estaba presente toda la familia. Zack comprendió que se trataba de una reunión ceremoniosa, a la vista de que solo la madre matrona tenía un asiento. «Matrona Malicia», anunció Vierna, con su tono más reverente, «he traído a Zaknafein, tal como habéis ordenado». Zack se apartó de Vierna, saludó a Malicia con una inclinación de cabeza, y concentró toda su atención en el menor de los Do'Urden,
que permanecía con el torso desnudo junto a la matrona. Malicia levantó una mano para silenciar a los presentes y le hizo una seña a Briza, que sostenía una piba fui de la casa. Una expresión de alegría iluminó las juveniles facciones de Drizzt mientras Briza, al son de las letanías estipuladas para esta ceremonia, le colocaba sobre los hombros la capa mágica, negra con bordados lila y rojos. «Salud, Thaknafein Do'Urden», dijo Drizzt con entusiasmo, cosa que provocó miradas de asombro por parte de todos los presentes. La matrona Malicia no le había otorgado el privilegio de hablar, y él ni siquiera le había solicitado permiso. «Soy Drizzt, segundo hijo de la casa Do'Urden. Ya no soy el príncipe paje. Ahora os puedo mirar, me refiero a los ojos y no a las botas. Me lo ha dicho mi madre». La sonrisa de Drizzt desapareció al ver la furia reflejada en el rostro de la matrona Malicia. Vierna se quedó de una pieza, con la boca abierta y los ojos muy abiertos en una mirada incrédula. También Zack estaba asombrado, pero por otro motivo. Se llevó una mano a los labios para impedir una sonrisa que necesariamente habría dado paso a una sonora carcajada. Zack no podía recordar cuándo había visto por última vez un rojo tan intenso en el rostro de la matrona. Briza, en su lugar habitual detrás de Malicia, manoseó su látigo, desconcertada hasta tal punto por las acciones de su hermano menor que no sabía qué hacer. Zack era consciente de que esto era algo fuera de lo común, porque la hija mayor de Malicia nunca vacilaba cuando se trataba de imponer un castigo. Al lado de su madre, pero ahora a una distancia prudente, Drizzt guardó silencio y permaneció inmóvil, con los dientes clavados en el labio inferior. De todos modos, Zack podía ver que la sonrisa aún brillaba en los ojos del joven Drow. La espontaneidad de Drizzt y la falta de respeto al rango habían sido algo más que un involuntario desliz de la lengua o la falta de experiencia. El maestro de armas se adelantó para desviar la atención de la madre matrona. ¿Segundo hijo?, preguntó, haciendo ver que estaba impresionado, tanto en beneficio del orgullo de Drizzt como para apaciguar y distraer a Malicia. Entonces ha llegado la hora de tu entrenamiento. Contra lo que se esperaba, Malicia se dejó apaciguar por las palabras del maestro de armas. Únicamente lo necesario, Thaknafein. Si Drizzt está llamado a reemplazar a Nalfein, su lugar en la academia será Sorcere. Por lo tanto, la mayor parte de su preparación recaerá en Riezen y en sus conocimientos de las artes mágicas, aunque sean limitados. ¿Estáis segura de que la hechicería es su ramo, matrona?, se apresuró a preguntar Zack. Parece inteligente, contestó Malicia. Dirigió una mirada de reproche a Drizzt. Al menos, en algunas ocasiones. Vierna me ha informado de sus progresos en el dominio de los poderes innatos. Nuestra casa necesita un nuevo hechicero. Esta última afirmación de Malicia estaba en consonancia con su recuerdo del orgullo demostrado por la matrona Baenre por tener un hijo que era el archimago de la ciudad. Habían transcurrido 16 años desde su entrevista con la primera madre matrona de Menzoberranzan, y no había olvidado ni el más mínimo detalle de aquel encuentro. Sorcere parece ser su destino natural, añadió. Zack sacó una moneda de la bolsa colgada de su cuello, la lanzó al aire, y la cogió al vuelo. ¿Podemos hacer una prueba?, solicitó. Si os apetece, aceptó Malicia, sin sorprenderse de que Zack intentara convencerla de que cometía un error. El maestro de armas otorgaba pocos méritos a la magia, prefería la espada y no los hechizos para resolver sus asuntos. Zack se situó delante de Drizzt y le alcanzó la moneda. «Lánzala», le ordenó. Drizzt encogió los hombros, preocupado por descubrir el significado de la conversación entre su madre y el maestro de armas. Hasta entonces no había escuchado ninguna mención acerca de su futuro, ni de un lugar llamado Sorcere. Con cierta displicencia, deslizó la moneda sobre su dedo índice curvado, la lanzó al aire con un golpe del pulgar y la atrapó cuando caía sin ninguna dificultad. Después tendió la mano para devolverle la moneda a Zack al tiempo que lo miraba desconcertado, como si quisiera saber qué tenía de importante algo tan fácil. En lugar de coger la moneda, el maestro de armas sacó otra de la bolsa colgada de su cuello y se la alcanzó. «Inténtalo con las dos manos», dijo. Drizzt alzó otra vez los hombros, y con un único movimiento lanzó y atrapó las monedas. Zack volvió la mirada hacia la matrona Malicia.
Cualquier Drow podía atrapar 2 monedas al vuelo, pero era la gracia de Drizzt lo que convertía en un placer ver cómo lo hacía. Sin dejar de mirar a la matrona con una expresión astuta, Zack sacó otras 2 monedas. Apila 2 en cada mano y lanza las 4 a la vez, le indicó al joven Drow. Las 4 monedas volaron por el aire y las 4 fueron recogidas. Drizzt no movió más que los brazos para recuperarlas. 2 manos, le comentó Zack a Malicia. Este es un guerrero. Pertenece a Melee Magtere. He visto a muchos hechiceros hacer lo mismo, replicó Malicia, disgustada por la expresión satisfecha en el rostro del maestro de armas. Zack había sido uno de los maridos de Malicia, y en muchas ocasiones desde aquel entonces lo había tomado como amante. Sus habilidades y su agilidad no se limitaban exclusivamente al uso de las armas. Pero junto con los placeres que Zaknafein había hecho disfrutar a Malicia, placeres que habían impulsado a esta a perdonarle la vida más de una docena de veces, también le había traído un sinfín de problemas. Zack era el mejor maestro de armas de Menzoberranzan, un hecho que Malicia no podía dejar de lado, pero su desdén, incluso desprecio, por la reina araña había planteado graves dificultades a la casa Dourden. Zack le alcanzó otras 2 monedas a Drizzt, y el joven, que ahora disfrutaba con el juego, las puso en movimiento. Lanzó 6 y recogió 6, separadas en 2 grupos según la mano que las había arrojado. 2 manos, repitió Zack, entusiasmado. La matrona Malicia le indicó que prosiguiera, incapaz de negar la gracia exhibida por su hijo menor. ¿Te atreves a probar de nuevo?, le preguntó Zack a Drizzt. Drizzt utilizó las manos de forma independiente, y en cuestión de segundos colocó las monedas sobre sus dedos índices, listas para lanzarlas. Zack lo detuvo y, sacando otras 4 monedas, aumentó a 5 el número de monedas en cada pila. El maestro de armas hizo una pausa para estudiar la concentración del joven Drow, y también para mantener sus manos sobre las monedas y asegurarse que el calor de su cuerpo les daría el brillo suficiente para que Drizzt pudiera seguir sus trayectorias con toda claridad. Cógelas todas, segundo hijo, le recomendó, muy serio. Cógelas todas, o acabarás en Sorcere, la escuela de magia. No es allí donde está tu destino. Drizzt no entendió muy bien a qué se refería Zack, pero por el tono de voz del maestro de armas comprendió su importancia. Hizo un par de ejercicios respiratorios para facilitar su concentración, y después lanzó las monedas al aire. Siguió su vuelo y las clasificó de acuerdo con la mano que iba a recogerlas. Las 2 primeras las cogió sin problemas, pero Drizzt vio que, por la trayectoria dispersa, no caerían en orden. Al instante se puso en movimiento y dio una vuelta completa al tiempo que movía las manos a una velocidad de vértigo. Después se enderezó de pronto delante de Zack, con los puños apretados contra las caderas y una expresión severa en el rostro. Zack y la matrona Malicia intercambiaron una mirada, sin entender muy bien qué había pasado. Drizzt extendió los puños hacia Zack y los abrió poco a poco, con una sonrisa de confianza. 5 monedas en cada mano. Zack soltó un silbido silencioso. A él, que era el maestro de armas de la casa, le había costado una docena de intentos dominar la maniobra para recoger 10 monedas en el aire. Se acercó a la matrona Malicia. 2 manos, dijo por tercera vez. Él es un guerrero, y yo me he quedado sin monedas. ¿Cuántas más podría coger?, susurró Malicia, que no podía disimular su asombro. ¿Cuántas podemos apilar?, replicó Zaknafein, con una sonrisa de triunfo. La matrona Malicia soltó una carcajada y sacudió la cabeza. Había deseado que Drizzt reemplazara al desaparecido Nalfein como hechicero de la casa, pero su empecinado maestro de armas había conseguido, como siempre, hacerla cambiar de opinión. Muy bien, Zaknafein, dijo, en admisión de su derrota. El segundo hijo es un guerrero. Zack asintió y se volvió hacia Drizzt. Quizá no esté muy lejos el día en que se convierta en el maestro de armas de la casa Dourden, comentó la matrona Malicia. Su sarcasmo detuvo a Zack, que le dirigió una mirada por encima del hombro. ¿Es que podíamos esperar menos de él?, añadió Malicia, con su habitual falta de pudor. Drizzt, el actual señor de la casa, rebulló avergonzado.
Sabía como todos los demás, incluidos los esclavos de la casa Dourden, que Drizzt no era hijo suyo. ¿3 habitaciones? Preguntó Drizzt cuando entró acompañado por Zack a la gran sala de armas en el lado sur de la residencia de los Dourden. Bolas multicolores de luz mágica aparecían instaladas a todo lo largo del techo de piedra, y el resplandor era suficiente para iluminar todo el espacio sin molestar a la vista. La sala solo tenía 3 puertas, una al este, que daba paso al cuarto comunicado con el balcón de la casa, otra en el lado sur, correspondiente a la última habitación del edificio, y la tercera era la que acababan de atravesar. Al ver cómo Zack se ocupaba de cerrar las diversas cerraduras colocadas en esta puerta, Drizzt comprendió que no tendría ocasión de utilizarla con mucha frecuencia. Una habitación, lo corrigió Zack. Pero hay otras 2 puertas, insistió Drizzt, mientras inspeccionaba la sala. Sin cerraduras. Exclamó Zack, sus cerraduras están hechas con sentido común. Drizzt comenzó a entender la situación. Aquella puerta, añadió el maestro de armas, señalando hacia el sur, comunica con mis aposentos privados. Que nunca te sorprenda allí dentro. La otra da paso a la sala de tácticas, reservada para los tiempos de guerra. Cuando me convenzas de tu valía, si es que alguna vez lo consigues, quizá te invite a visitarla. Pero aún quedan por delante muchos años para que llegue ese día, hasta entonces, tendrás que considerar esta magnífica sala. Zack movió su brazo en un amplio gesto, como tu casa. Drizzt contempló la sala sin mucho entusiasmo. Había tenido la esperanza de que esta clase de tratamiento hubiera quedado atrás con sus días de príncipe paje. En cambio, se veía otra vez llevado al pasado, incluso más allá de los 6 años de servidumbre en la casa, a su primera década de vida encerrado en la capilla al cuidado de Vierna. Esta habitación era más pequeña que la capilla, y demasiado reducida para el gusto del joven Drow. Su siguiente pregunta sonó como un gruñido. ¿Dónde dormiré? Aquí, contestó Zack sin ambajes. ¿Dónde comeré? Aquí. Drizzt entornó los párpados, y su rostro se encendió de furia. ¿Dónde? Comenzó a preguntar, decidido a rebatir la lógica del maestro de armas. Aquí, respondió Zack con el mismo tono mesurado y sonoro, antes de que Drizzt pudiera acabar su pregunta. El joven separó las piernas y cruzó los brazos. Puede resultar un poco engorroso. Más te vale que no sea así, replicó Zack. ¿Qué sentido tiene todo esto? Protestó Drizzt. Me habéis apartado de mi madre. Le darás el tratamiento de matrona Malicia, le advirtió Zack. Siempre la nombrarás como matrona Malicia. De mi madre. La siguiente interrupción de Zack no fue oral, el maestro de armas lo tumbó de un puñetazo. Drizzt volvió en sí al cabo de unos 20 minutos. Primera lección, señaló Zack, apoyado en una pared a unos pasos de distancia. Por tu propio bien, siempre la nombrarás como matrona Malicia. Drizzt se puso de costado e intentó levantarse sobre un codo, pero lo invadió el mareo en cuanto separó la cabeza de la alfombra negra. Zack lo cogió del brazo y lo levantó. No es tan fácil como coger monedas, comentó el maestro de armas. ¿Qué? Parar un golpe. ¿Qué golpe? Solo di que sí, niño testarudo. Segundo hijo. Lo corrigió Drizzt, enfadado, mientras volvía a cruzarse de brazos en un gesto de desafío. Zack cerró la mano en un puño, como una advertencia poco sutil que Drizzt no pasó por alto. ¿Quieres echar otra siesta? Preguntó el maestro de armas. Los segundos hijos pueden ser niños, reconoció Drizzt, prudentemente. Zack sacudió la cabeza en un gesto de incredulidad. Esto prometía ser interesante. Quizás encuentres alguna cosa que te haga más llevadera tu estancia, dijo, mientras guiaba a Drizzt hacia una larga y espesa cortina con adornos de muchos colores, aunque la mayoría eran de tonos oscuros. Pero solo si puedes aprender a controlar esa lengua tan larga. Zack apartó la cortina de un tirón, y dejó a la vista la más extraordinaria colección de armas que el joven Drow, y probablemente muchos otros mayores, había visto en toda su vida. Alabardas, picas, lanzas, espadas, hachas, mazas, y una amplísima variedad de armas de las que ni siquiera conocía su existencia,
Aparecían ordenadas con mucho cuidado en los estantes del armero. Examínalas, le dijo Zack. Sin prisa y a tu placer. Descubre cuáles se adaptan mejor a tus manos, sigue ciegamente los dictados de tu voluntad. Cuando acabes tu aprendizaje, todas serán para ti como un amigo de confianza. Boquiabierto, Drizzt caminó a lo largo del armero, mientras veía su entorno y el futuro bajo otro prisma. Durante sus 16 años de vida, el aburrimiento había sido su peor enemigo. Ahora, por fin, había encontrado armas para luchar contra él. Zack se dirigió hacia su habitación privada, consciente de que era mejor dejar a Drizzt a solas en aquel primer contacto con las armas. Al llegar a la puerta, el maestro se detuvo y se volvió para mirar al joven Dourden. Drizzt había cogido una larga y pesada alabarda que casi lo doblaba en altura, y la movía lentamente en un arco. Pero a pesar de todos sus intentos por mantenerla controlada, el impulso de la albarda acabó por tumbarlo al suelo. Zack escuchó el sonido de su propia risa, pero la carcajada solo sirvió para recordarle la dura realidad de su tarea. Entrenaría a Drizzt, como había hecho con otro millar de jóvenes elfos oscuros antes que él, para convertirlo en un guerrero y prepararlo para los rigores de la academia y los peligros de la vida en Menzoberranzan. Enseñaría a Drizzt a ser un asesino. Qué poco adecuado parece ese manto para su naturaleza, pensó Zack. Drizzt sonreía con demasiada facilidad, la idea de que pudiese hundir su espada en el corazón de otro ser vivo le repugnó. Esa era la manera de proceder de los Draus, una manera a la que Zack había sido incapaz de oponerse en sus 400 años de vida. Apartó la mirada de Drizzt, entretenido con las armas, entró en su habitación y cerró la puerta. ¿Son todos así?, preguntó en voz alta en la soledad espartana de su cuarto. ¿Tienen todos los niños Draus la misma inocencia, la misma sonrisa pura y tan delicada que no puede sobrevivir a la fealdad de nuestro mundo? Zack se dirigió hacia la pequeña mesa ubicada a un lado de la habitación, con la intención de levantar la cubierta del globo de cerámica que proporcionaba luz al cuarto. Al ver que no podía apartar de su mente la expresión de alegría de Drizzt ante el descubrimiento de las armas, cambió de idea y decidió acostarse. ¿O acaso eres único, Drizzt Dourden?, susurró, dejándose caer sobre los almohadones del lecho. Y, si eres tan diferente, entonces, ¿cuál es la causa? La sangre, mi sangre, que corre por tus venas como una maldición. ¿O los años que has pasado junto a tu nodriza? Zack se cubrió los ojos con un brazo y buscó las respuestas a sus muchos interrogantes. Llegó a la conclusión de que Drizzt se apartaba de la norma, aunque no sabía si debía atribuirlo a Vierna o a sí mismo. Al cabo de un rato se durmió, pero el sueño no le sirvió de consuelo. La misma pesadilla de siempre perturbó su descanso, un recuerdo que se negaba a desaparecer. Zaknafin escuchó otra vez los gritos de los niños de la casa de Bir mientras los soldados de Dourden, soldados que él mismo había entrenado, los asesinaban. «Este es diferente», gritó Zack, al tiempo que saltaba de la cama. Con una mano temblorosa se enjugó el sudor frío que le empapaba el rostro. «Este es diferente», se dijo. Necesitaba creer que era verdad. 7. Secretos oscuros. ¿De verdad piensas intentarlo?, preguntó Masog, con un tono tan altivo como incrédulo. Olten dirigió una mirada siniestra al estudiante. «Descarga tu rabia en algún otro, sin rostro», dijo Masog, apartando la mirada del rostro destrozado de su tutor. «No soy la causa de tu frustración». La pregunta era válida. «Durante más de una década has estudiado las artes mágicas», replicó Olten, «y pese a ello todavía tienes miedo de explorar el mundo oscuro al lado de un maestro de sorcere». «No tendría miedo junto a un auténtico maestro», se atrevió a susurrar Masog. Olten no prestó atención a este comentario, tal como había hecho con tantas otras observaciones del aprendiz Hunetete a lo largo de los últimos 16 años. Masog era el único vínculo de Olten con el mundo exterior, y, mientras que el muchacho contaba con el respaldo de una familia poderosa, Olten solo lo tenía a él. Cruzaron la puerta que daba a la habitación superior de la vivienda de Olten. Una vela solitaria alumbraba el cuarto, y su luz resultaba escasa debido a la abundancia de tapices de tonos oscuros y al color negro de la piedra y las alfombras. Olten ocupó su taburete,
ubicado detrás de una pequeña mesa redonda, y colocó sobre esta un libro muy grueso. «Es un hechizo reservado a las sacerdotisas», objetó Ma-Sog, que se instaló al otro lado de la mesa. «Los magos se ocupan de los planos inferiores. Los muertos son materia exclusiva de las sacerdotisas». Olten frunció el entrecejo y clavó la mirada en Ma-Sog. La vacilante luz de la vela resaltaba las grotescas facciones del maestro. «Por lo que se ve, no tengo ninguna sacerdotisa a mi disposición», comentó el sin rostro en tono sarcástico. «¿Preferirías que intentara entrar en comunicación con algún engendro de los 9 infiernos?» Ma-Sog se estremeció y sacudió la cabeza vigorosamente. No quería volver a pasar por semejante experiencia. Un año atrás, y en su deseo de encontrar respuestas a sus preguntas, el sin rostro había solicitado la ayuda de un demonio helado. Aquel ser veleidoso había congelado la habitación hasta hacerla resplandecer con un color negro en el espectro infrarrojo, con lo que había destrozado una fortuna en equipos de alquimia. Si Ma-Sog no hubiese llamado a su pantera mágica para distraer al demonio helado, ninguno de los dos habría salido vivo de la habitación. «De acuerdo», respondió Ma-Sog sin mucha convicción, y se apoyó en la mesa con los brazos cruzados. «Invoca a tu espíritu y encuentra tus respuestas». Olten advirtió la ondulación en la túnica de Ma-Sog producida por un estremecimiento involuntario. Le dirigió una mirada iracunda, y después volvió a sus preparativos. Mientras Olten se acercaba al momento de lanzar el hechizo, la mano de Ma-Sog buscó en su bolsillo la figurilla de ónice de la pantera que había conseguido el día en que Debir asumió la identidad del sin rostro. La estatuilla estaba encantada con un potente duomer que le permitía a su poseedor invocar la ayuda de una poderosa pantera. Ma-Sog había invocado al gran felino de vez en cuando, sin comprender del todo las limitaciones del duomer y sus posibles peligros. Solo en casos de extrema urgencia, pensó el muchacho cuando cerró la mano sobre la figurilla. ¿Por qué siempre los problemas surgen cuando estoy con Olten? A pesar de sus alardes, en esta ocasión Olten compartía la inquietud de Ma-Sog. Los espíritus de los muertos no eran destructivos como los engendros de los planos inferiores, pero de todos modos podían ser muy crueles y sutiles en sus tormentos. Pero Olten necesitaba saber la respuesta. Desde hacía más de 15 años había buscado la información a través de los canales convencionales, es decir, había interrogado a maestros y estudiantes, siempre de una manera indirecta, acerca de los detalles referentes a la caída de la casa de Vir. Muchos conocían los rumores de lo ocurrido, y algunos incluso le habían explicado la táctica y los métodos utilizados por la casa victoriosa. Sin embargo, ninguno se atrevió a dar el nombre de la casa atacante. En Menzoberranzan, nadie osaba decir nada que se pudiera interpretar como una acusación, aun cuando fuera del dominio general, sin tener pruebas definitivas que justificaran una acción del Consejo Regente contra el acusado. Si una casa organizaba un ataque y era descubierta, Menzoberranzan en pleno se lanzaba contra ella hasta borrarla del mapa. Pero si la incursión tenía éxito, como era el caso de la casa de Vir, el acusador podía verse en graves dificultades. La vergüenza pública, más que las leyes del honor, era la que movía los engranajes de la justicia en la ciudad de los Draus. Ahora el único superviviente de la casa de Vir intentaba encontrar por otros medios la respuesta a su búsqueda. Primero lo había intentado en los planos inferiores, a través del demonio helado, con un resultado desastroso. Pero ahora tenía en su poder un objeto que podía poner punto final a sus frustraciones, un libro escrito por un hechicero de la superficie. En la jerarquía Drau, únicamente las sacerdotisas de Yod trataban con el reino de los muertos, pero en otras sociedades también los hechiceros podían actuar en el mundo de los espíritus. Olten había encontrado el libro en la biblioteca de Sorcere y había conseguido traducir lo suficiente, al menos, eso creía, para poder establecer un contacto espiritual. Se retorció las manos, abrió el libro con mucho cuidado en la página marcada, y echó una última ojeada al texto del hechizo. ¿Estás preparado?, le preguntó a Ma-Sog. No. Olten pasó por alto el sarcasmo del estudiante y apoyó las palmas de las manos sobre la mesa. Poco a poco se sumergió en el trance. Fainnad, Olten hizo una pausa y carraspeó para disimular el error. Pese a no haber estudiado a fondo el hechizo, Ma-Sog advirtió la equivocación. Fainnunad de Min, el hechicero hizo otra pausa.
Que Yod se apiade de nosotros, musitó Masog. Olten abrió los ojos, y miró al estudiante con ganas de estrangularlo. Es una traducción, dijo, de la extraña lengua de un mago humano. Monserga, replicó Masog. Esto que ves es el libro de hechizos de un hechicero del mundo exterior, explicó Olten con voz contenida. Un archimago, según decía la nota del ladrón orco que lo robó y lo vendió a nuestros agentes. Debir recuperó la compostura, sacudió su calva cabeza, e intentó una vez más entrar en trance. Fantástico. Un orco estúpido e ignorante fue capaz de robar el libro de hechizos de un archimago, susurró Masog. Dado lo absurdo de la afirmación, no era necesario agregar nada más. El mago estaba muerto. Vociferó Olten. El libro es auténtico. ¿Quién se encargó de la traducción? Preguntó Masog con un tono exasperante. Olten se negó a aceptar más interrupciones. Sin hacer ningún caso de la expresión de burla de Masog, volvió a su recitado. Fainunat de min de Suldeket. Por su parte, Masog intentó repasar la lección de una de sus clases, como una manera de controlar sus risas y no molestar a Debir. En realidad no creía en el éxito de la prueba, pero no quería distraerlo y correr el riesgo de tener que soportar la ridícula cantinela otra vez desde el principio. Al cabo de un par de minutos, la excitada voz de Olten lo sacó de sus cavilaciones. ¿Matrona Ginafae? Masog se sorprendió al ver que una extraña bola de humo verde aparecía por encima de la llama de la vela y, poco a poco tomaba una forma más definida. Matrona Ginafae. Repitió Olten al completar el hechizo. Ante sus ojos tenía la inconfundible imagen del rostro de su madre muerta. ¿Quién eres? Preguntó el espíritu, desconcertado, después de observar la habitación durante un buen rato. Soy Olten. Olten Debir, tu hijo. ¿Hijo? Repitió la aparición. Sí, tu hijo. No recuerdo haber tenido un hijo tan feo. Es un disfraz, se apresuró a contestar Olten, al tiempo que espiaba a Masog, convencido de que se burlaba de él. Pero si el estudiante se había mostrado antes despreciativo, ahora su expresión era de absoluto respeto. No es más que un disfraz, aseguró Olten con una sonrisa, para poder moverme por la ciudad y preparar la venganza contra nuestros enemigos. ¿Qué ciudad? Menzoberranzan. El espíritu pareció no saber a qué se refería. Eres Ginafae, ¿no es verdad? Insistió Olten. La matrona Ginafae Debir. El rostro del espíritu adquirió una expresión ceñuda, mientras éste parecía considerar la pregunta. Yo era, creo que. La madre matrona de la casa Debir, cuarta casa de Menzoberranzan, insistió Olten, cada vez más excitado. Suma sacerdotisa de Yod. La mención de la reina araña sacudió al espíritu. ¡Ay, no! ¿Gritó Ginafae al recordar su existencia terrenal? No tendrías que haberlo hecho, mi horrible hijo. Es solo un disfraz, la interrumpió Olten. Debo irme, añadió el espíritu de Ginafae, que miró a su alrededor presa de una evidente inquietud. Debes permitir que me vaya. Pero necesito que me des una información, matrona Ginafae. No me llames así. ¿Chilló el espíritu? No lo entiendes. Ya no gozo del favor de Yod. Problemas, susurró Masog de pronto, sin sorprenderse. Solo una respuesta. Exigió Olten, poco dispuesto a dejar pasar la oportunidad de averiguar por fin la identidad de sus enemigos. ¡Deprisa! Gritó el espíritu. Dime el nombre de la casa que destruyó a los Debir. ¿La casa? Dijo Ginafae. Sí, recuerdo aquella noche terrible. Fue la casa. La bola de humo se deformó, y la imagen de Ginafae se deshizo mientras sus últimas palabras se convertían en un murmullo incomprensible. No. Chilló Olten, que abandonó su taburete de un salto. Debes decírmelo. ¿Quiénes son mis enemigos? ¿Me incluirías a mí como uno de ellos? Preguntó la imagen del espíritu con una voz muy distinta de la que había empleado antes, un tono tan poderoso que dejó el rostro de Olten sin sangre.
La imagen sufrió una nueva transformación y se convirtió en algo espantoso. Mucho más horrible que Olten o que cualquier otra cosa existente en el plano material. Olten no era una sacerdotisa, y nunca había estudiado la religión Drow más allá de los conocimientos elementales que se impartían a los varones de la raza. Aún así, conocía a la criatura que flotaba ante sus ojos, porque se parecía a una barra de cera en el proceso de fundirse. Era una Yochlol, una doncella de Yod. ¿Cómo te atreves a perturbar el tormento de Jinafae?, preguntó la criatura. Maldita sea, murmuró Masog, y con mucho disimulo buscó refugio debajo del mantel negro de la mesa. A pesar de sus dudas acerca de los conocimientos mágicos de Olten, no había esperado que su desfigurado maestro los metiera en semejante atolladero. Pero, tartamudeó Olten. Nunca más intentes penetrar en este plano, estúpido hechicero. Rugió la Yochlol. No tenía intención de llegar al abismo, protestó Olten, contrito. Solo pretendía hablar con Jinafae. La Yochlol completó la frase de Olten con un tono burlón. ¿Dónde esperabas encontrar su espíritu, idiota? Quizá retozando en el Olimpo, con los falsos dioses de los elfos de la superficie. No pensaba. ¿Es que alguna vez piensas?, gruñó la Yochlol. No, respondió Masog para sus adentros, sin dejarse ver. No vuelvas a entrometerte en este plano, repitió la Yochlol por última vez. La reina araña es inflexible y no tolera a los varones entrometidos. El derretido rostro de la criatura aumentó de tamaño y superó los límites de la nube de humo. Olten escuchó unos sonidos que parecían arcadas, y se apretó contra la pared al tiempo que levantaba los brazos para protegerse el rostro. La boca de la Yochlol se abrió desmesuradamente, al punto de impedir ver el resto de su cara, y escupió una lluvia de pequeños objetos, que rebotaron en el cuerpo de Olten y en la pared. Piedras, pensó el mago sin rostro, desconcertado. Una de aquellas cosas respondió a su muda pregunta, se sujetó a la túnica negra y comenzó a trepar hacia su cuello, arañas. Otra oleada de monstruos de 8 patas se deslizó por debajo de la mesa, y Masog rodó sobre sí mismo para salir de su improvisado escondite. En cuanto pudo, se puso de pie y echó una mirada en dirección a Olten, que daba palmadas y pisotones a diestro y siniestro para rechazar la horda de insectos. No las mates, chilló Masog. Matar arañas está prohibido por a los 9 infiernos con las sacerdotisas y sus leyes, replicó Olten. Masog alzó los hombros en un gesto de resignación, buscó entre los pliegues de su túnica, y sacó la misma ballesta de mano que había utilizado para matar al verdadero sin rostro tantos años atrás. Examinó el arma y miró las pequeñas arañas que corrían por la habitación. ¿Será excesivo?, preguntó en voz alta. Al no escuchar ninguna respuesta, volvió a alzar los hombros y disparó. El dardo abrió un corte bastante profundo en el hombro de Olten, que miró incrédulo la herida y después se volvió hacia Masog hecho una furia. Tenías una en el hombro, se disculpó Masog. El gesto agrio de Olten no desapareció. Desagradecido, añadió Masog. Olten, eres un estúpido. ¿No has visto que todas las arañas están en tu lado de la habitación? El estudiante le volvió la espalda. Que tengas buena caza, le deseó. Tendió una mano hacia el picaporte de la puerta, pero antes de que pudiese sujetarlo, la hoja de la puerta se transformó en la imagen de la matrona Jinafae. La figura le dedicó una gran sonrisa, demasiado grande, y una lengua enorme y húmeda lamió el rostro de Masog. Olten, gritó, al tiempo que se alejaba de un salto de la repugnante lengua. Vio que el mago se disponía a realizar un encantamiento. Olten se esforzaba por mantener su concentración mientras las arañas subían por la túnica. Eres hombre muerto, comentó Masog como si tal cosa. Olten luchó para no cometer ningún error, sin hacer caso del asco que le producían las arañas, y por fin consiguió acabar el ritual. En todos sus años de estudio, nunca había imaginado que sería capaz de hacer algo así, se habría reído con solo mencionarlo. Ahora, en cambio, le parecía algo preferible a la condena de la Yochlol. Lanzó una bola de fuego contra sus propios pies.
Desnudo y sin cabellera, Masoch atravesó la puerta para escapar del infierno. A continuación apareció su maestro, envuelto en llamas, se arrojó al suelo y comenzó a rodar sobre la piedra al tiempo que se despojaba de las prendas incendiadas. Mientras contemplaba cómo Olten apagaba las últimas llamas, un agradable recuerdo apareció en la mente de Masoch, y pronunció la única queja que dominaba sus pensamientos en medio de tanto desastre. Tendría que haberlo matado cuando estaba en la red. Al cabo de unos minutos, en cuanto Masoch se marchó a su habitación para ocuparse de sus estudios, Olten se colocó los brazaletes metálicos que lo identificaban como maestro de la academia y abandonó Sorcere. Bajó las grandes escalinatas que conducían hasta Tir Breche y se sentó a contemplar el panorama de Menzoberranzan. Pero el maravilloso espectáculo que le ofrecía la ciudad no consoló a Debir de su último fracaso. Durante 16 años había postergado todos sus demás sueños y ambiciones en favor de su búsqueda desesperada, por encontrar la casa culpable, y habían sido 16 años de fracasos. Se preguntó cuánto tiempo más podría mantener el engaño, y sus ánimos. Masoch, su único amigo, si es que podía llamarlo así, había completado más de la mitad de sus estudios en Sorcere. ¿Qué haría cuando Masoch acabara la carrera y regresara a la casa Hunett? Quizá tendré que persistir en mis esfuerzos en los siglos venideros, dijo en voz alta, solo para ser asesinado por un estudiante desesperado, como yo, como Masoch asesinó al sin rostro. ¿Sería capaz mi asesino de desfigurarse para ocupar mi lugar? Olten no pudo evitar la risa irónica que escapó de su boca sin labios al imaginar un maestro sin rostro, eterno en Sorcere. ¿En qué momento surgirían las sospechas de la matrona dama de la academia? ¿Dentro de 1000 años? ¿10.000? ¿O él sin rostro sería capaz de sobrevivir a la propia Menzoberranzan? Vivir como un maestro no estaba nada mal. Muchos Draus habrían sacrificado mucho más para disfrutar de este honor. Olten apoyó el rostro sobre el antebrazo e intentó apartar de su mente estos estúpidos razonamientos. No era un auténtico maestro, ni su posición le reportaba grandes satisfacciones. Quizá Masoch le habría hecho un favor, 16 años atrás, disparándole cuando se encontraba atrapado en la red del sin rostro. La desesperación de Olten se acentuó cuando consideró los años que tenía por delante. Acababa de cumplir 70 y era joven para los de su raza. La idea de que solo había vivido una décima parte de su existencia no fue esa noche un motivo de alegría, para Olten Debir. ¿Cuánto tiempo más sobreviviré?, pensó. ¿Cuánto tiempo más hasta que el infierno que es mi vida me consuma? Habría sido mejor morir a manos del sin rostro, murmuró. Porque ahora soy Olten de ninguna casa digna de mención. Masoch lo había bautizado así durante la primera mañana después de la caída de la casa Debir. Pero en aquel entonces, cuando su vida dependía del disparo de una ballesta, Olten no había comprendido las implicaciones del título. Menzoberranzan no era más que un conjunto de casas individuales. Un bribón plebeyo podía unirse a cualquiera y proclamar que era la suya, pero un bribón noble no sería aceptado en ninguna casa de la ciudad. Solo tenía Sorcere y nada más, y esto hasta el momento en que descubriesen su verdadera identidad. ¿Cuál sería el castigo por matar a un maestro? Masoch había cometido el crimen, pero Masoch tenía una casa para defenderlo. Olten no era más que un bribón. Se acomodó en su asiento con los codos apoyados en las rodillas y contempló el ascenso del calor en Nargondel. A medida que los minutos se convertían en horas, Olten superó el desconsuelo y la autocompasión. Contempló la ciudad con nuevos ojos, interesado esta vez por las casas individuales. Y pensó en los oscuros secretos que se albergaban en cada una de ellas. Y hay una, se dijo, que oculta el secreto más valioso para mí. Una de ellas había destruido la casa de Bir. Se olvidó del fracaso de esa noche con la matrona Jinafa y la Yochlol, y de sus deseos de morir. Después de todo, 16 años no significaban nada. Todavía le quedaban otros 600 años de vida. Si era necesario, estaba dispuesto a dedicar hasta el último minuto de esos 6 siglos a la búsqueda de los culpables. Venganza, gruñó en voz alta, porque necesitaba recordar que esta era la única razón de su existencia.